tras 7 años trabajando en múltiples empleos para financiar el sueño de mi esposo, me llevó a juicio, animado por su madre. Se burló de mi frente a toda la sala del tribunal. Solo busca mi dinero, sonrió con sarcasmo. Nunca ha tenido un trabajo de verdad. Pero cuando me levanté y dije, Su Señoría, me gustaría presentar este acuerdo prenupcial de París, la sala se quedó en silencio. 7 años de sacrificio reducidos a una burla por el hombre al que le había dado todo. Su madre, Mía, sentada detrás de él, asentía con aire de suficiencia, sus uñas manicuradas golpeando ligeramente contra el pulido banco de madera. El costoso abogado junto a Corbin hojeaba papeles con importancia, mientras me lanzaba miradas condescendientes. Me levanté, con las piernas temblorosas, pero la voz firme. Su Señoría, me gustaría presentar este acuerdo prenupcial de París. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. El rostro de Corbin palideció cuando los recuerdos de aquella noche de borrachera en Montmartre lo despertaron repentinamente. 7 años demasiado tarde. Pero antes de contarles cómo termina esto, déjenme contarles cómo empezó. Tenía 28 años cuando conocí a Corbin Reynolds en una cena de un amigo en común. En aquel entonces, yo era Cara Matthews, una estrella en ascenso en Meridian Financial Group, con una oficina en la esquina y un salario que hacía girar cabezas. Mi jefe me acababa de recomendar para el programa de capacitación ejecutiva, el primer paso hacia la alta gerencia. Vas a llegar lejos, Matthews, me había dicho esa misma mañana. No muchos analistas tienen esta oportunidad antes de los 30. Esa noche en la fiesta, Corbin habló sobre su idea de startup tecnológica con tanta pasión que toda la sala gravitó hacia él. Un sistema de gestión de inventario que revolucionaría las pequeñas empresas, afirmó. Sus ojos brillaban cuando detallaba los algoritmos, el potencial del mercado, el futuro que vislumbraba. El problema es el capital, me confió más tarde, cuando estábamos solos en el balcón. Nadie quiere invertir en un concepto no probado. 3 meses después de nuestro romance vertiginoso, la computadora portátil de Corbin murió, la que contenía todo su trabajo de programación. No podía permitirse reemplazarla. Le compré una nueva sin dudarlo. Estás invirtiendo en nuestro futuro, dijo, besándome. Te lo pagaré 10 veces. A los 6 meses, Corbin había renunciado a su trabajo de consultoría de TI para dedicarse a tiempo completo a su startup. Sus ahorros disminuyeron rápidamente, mientras que las reuniones con los inversores no produjeron más que promesas vacías. Empecé a cubrir más gastos compartidos, luego su alquiler, luego el pago de su auto. Es temporal, me aseguró mientras cenábamos ramen con descuento. Una vez que obtengamos la financiación inicial, todo cambiará. 1 año después, estábamos comprometidos y me enfrenté a una decisión. Meridian estaba transfiriendo a su aprendiz ejecutiva a Londres para un programa intensivo de 1 año. Ir significaba ascender más rápido en la escala corporativa. Quedarme significaba apoyar el sueño de Corbin. Entendería si te fueras, dijo, pero sus hombros caídos contaban una historia diferente. Rechacé el traslado. 2 semanas después, mi puesto fue reestructurado, una forma corporativa educada de mostrarme la puerta. Tal vez sea una bendición disfrazada, sugirió Corbin, abrazándome mientras lloraba. Ahora puedes ayudarme a construir nuestra empresa. Lo que siguió fue un descenso que nunca imaginé. Primero, acepté un puesto como asistente administrativa con la mitad de mi salario anterior. Cuando eso no fue suficiente para cubrir los costos de desarrollo del prototipo de Corbin, conseguí turnos de fin de semana en Riverdale Diner. Pronto, conducía para una empresa de viajes compartidos las noches de semana después de terminar mi trabajo diario. Mis antiguos colegas a veces se subían a mi auto. Su reconocimiento avergonzado era doloroso. Cara, pensé que estabas en la vía ejecutiva. Sonreía y explicaba que estaba apoyando la startup de mi prometido, como estaba invirtiendo en nuestro futuro. Asentían con simpatía, pero reconocía la lástima en sus ojos. Mientras tanto, Corbin trabajaba 18 horas al día en nuestro apartamento, saliendo solo para tomar café y comer ocasionalmente. En las raras noches que estábamos en casa, hablaba con entusiasmo sobre los avances en la programación y los posibles inversores, mientras yo remojaba mis pies hinchados y calculaba cómo estirar nuestro presupuesto un mes más. Nos casamos en el juzgado, con solo su madre, Mía, presente. Mi familia no podía entender por qué había abandonado mi carrera por un hombre con ideas descabelladas, como dijo mi padre. Estás tirando por la borda todo por lo que trabajaste, me advirtió mi hermana durante nuestra última conversación real. Mía nunca me aprobó desde el principio. Su sonrisa de labios finos comunicaba su creencia de que su hijo se había casado por debajo de su nivel. Corbin necesita una pareja que comprenda su genio, decía,
examinando mi uniforme de camarera con un desdén mal disimulado. Alguien que puede igualar su ambición. Para nuestra luna de miel, Corbin anunció inesperadamente que íbamos a París. Había conseguido una reunión con un inversor francés y los convenció de que cubriera nuestros gastos de viaje. Nos merecemos este descanso, insistió, aunque sabía que no podíamos permitírnoslo. París era hermosa, pero tensa. Corbin pasaba la mayoría de los días en reuniones mientras yo vagaba sola por la ciudad. En nuestra tercera noche, su reunión con el inversor fue excepcionalmente bien, culminando en una cena de celebración donde Corbin bebió demasiado champán. Mientras dormía la mona en nuestra habitación de hotel, tomé una decisión. Había apoyado su sueño, sacrificado mi carrera, trabajado en 3 empleos simultáneamente, pero necesitaba protección. Una expatriada estadounidense con experiencia en negocios que conocí en un café me recomendó a su amiga abogada, especializada en contratos internacionales. A la mañana siguiente, mientras Corbin se recuperaba con aspirina y café, me reuní con Miss Beaumont. Juntas, redactamos un acuerdo prenupcial que reconocía mis contribuciones financieras a la startup, me otorgaba el 49% de la propiedad e incluía una cláusula que reconocía mi capital de sudor, los años de múltiples trabajos que nos mantenían mientras Corbin desarrollaba su empresa. Esa noche, en medio de más celebraciones y vino, presenté el documento como papeleo de inversión que el inversor francés había solicitado. Corbin, demasiado ebrio para leer la letra pequeña, firmó con entusiasmo. Por nuestro futuro, brindó, completamente inconsciente de lo que había acordado. De vuelta en casa, el patrón continuó. Yo trabajaba, él programaba. Lenta e incrementalmente, su negocio ganó tracción. Una pequeña inversión aquí, un beta tester allá. Después de 3 años de lucha, Restock Solutions finalmente consiguió su primer cliente de pago. A medida que el negocio mejoraba, nuestra relación se deterioraba. Corbin comenzó a quedarse en la oficina por la noche, alegando plazos. Contrató a una asistente, Rebecca, cuyas calificaciones parecían más estéticas que profesionales. Mia se hizo cada vez más presente en nuestras vidas, a menudo visitando la oficina para ayudar con las relaciones con los clientes. No entenderías los aspectos comerciales, me dijo cuando cuestioné una decisión. Mejor déjalo en manos de quienes saben. Para el 5.º año, todavía trabajaba en varios empleos, a pesar del creciente éxito de la empresa. Corbin insistió en que todas las ganancias se reinvirtieran. Nuestro apartamento seguía siendo pequeño, nuestro auto de segunda mano, nuestro estilo de vida modesto, sacrificios por el objetivo mayor, dijo. Pero noté cambios, su ropa mejoró, su reloj, su corte de pelo, pequeños lujos que justificaba como necesarios para las impresiones de los clientes, mientras yo seguía usando ropa de tiendas de segunda mano para mis 3 trabajos. Ten paciencia, decía, apenas levantando la vista de su teléfono. Ya casi llegamos. Para el 7.º año, apenas nos reconocía a ninguno de los dos. La ambiciosa analista financiera y el apasionado emprendedor habían sido reemplazados por una trabajadora agotada y un esposo cada vez más distante que ahora se llamaba a sí mismo senior en entornos empresariales. La distancia entre nosotros creció hasta que fuimos extraños compartiendo una dirección. Me volví invisible. Mis sacrificios, mis contribuciones, mi misma presencia desvaneciéndose en el trasfondo de la historia cada vez más exitosa de Corbin. Nunca imaginé que el capítulo final comenzaría en una sala de tribunal, con la sonrisa cruel de mi esposo y sus impactantes palabras. Nunca ha tenido un trabajo de verdad. Todo cambió un martes de marzo. Lo recuerdo porque acababa de terminar un doble turno en el restaurante cuando Corbin llamó, su voz eléctrica de emoción. Lo conseguimos, cara. Financiación de capital de riesgo. $8 millones. Sus palabras salieron atropelladamente. Wonderson Partners nos respalda. Vamos a escalar inmediatamente. Me hundí en un banco fuera del restaurante, mi cerebro cansado luchando por procesar lo que esto significaba. Durante 7 años, habíamos subsistido con promesas y potencial. Ahora, de repente, era real. ¿Significa esto que puedo dejar uno de mis trabajos?, pregunté, con la esperanza surgiendo en mi pecho por primera vez en años. Una breve pausa. No nos apresuremos. Necesitamos reinvertir todo para un crecimiento máximo. Pero pronto, lo prometo. 2 semanas después, Restock Solutions se mudó de nuestra habitación de invitados a un espacio de oficina real en el parque empresarial de Westbrook. Corbin contrató desarrolladores, especialistas en marketing y personal de ventas. Comenzó a usar trajes a medida y a volver a casa con historias sobre almuerzos de negocios en restaurantes en los que yo no podía permitirme comer. Luego llegó Rebecca.
Es la mejor asistente ejecutiva de la industria, explicó Corbin durante una cena poco común juntos. Sus habilidades organizativas son exactamente lo que necesito para gestionarlo todo. Rebecca Morgan tenía 27 años, educada en Stanford, con cabello castaño brillante y un guardarropa de elegantes trajes de pantalón. Cuando la conocí por primera vez en la fiesta de inauguración de la oficina de la empresa, me evaluó con fría profesionalidad. «Oh, eres la esposa de Corbin. Qué fascinante conocerte». Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Rara vez menciona su vida personal en la oficina. El comentario dolió más de lo que debería. Llevaba mi mejor vestido, de 3 años y comprado en rebajas, mientras llevaba una bandeja de aperitivos caseros que había preparado hasta las 2 de la madrugada entre turnos. A Cara le gusta mantener las cosas simples, intervino Corbin suavemente, quitándome la bandeja. Rebecca, ¿podrías mostrarle dónde colocar la comida? Necesito saludar a los inversores. Me convertí en la esposa esa noche, presentada brevemente y luego relegada educadamente al fondo mientras Corbin brillaba en el centro de su universo recién expandido. Mia llegó elegantemente tarde, abrazando a su hijo con afecto teatral antes de volverse para evaluar a los asistentes. «Cariño, esto es solo el comienzo», dijo efusivamente, ajustándole la corbata. «Sabía que estabas destinado a la grandeza». Me reconoció con un movimiento de cabeza brusco. «El plato de queso necesita ser repuesto». Me mordí la lengua, recordándome a mí misma que este era el momento de Corbin. Pero algo cambió esa noche. Por primera vez, me sentí como una extraña mirando hacia adentro. Los meses siguientes trajeron cambios rápidos. Corbin contrató a un director financiero, a pesar de mi formación en finanzas y mi experiencia en la gestión de los libros de la empresa durante años. «Necesitamos a alguien con experiencia a nivel empresarial», explicó despectivamente cuando cuestioné la decisión. «Has hecho lo mejor que has podido, pero ahora estamos en las grandes ligas». Mis sugerencias sobre estrategia financiera se encontraban cada vez más con sonrisas condescendientes o un rechazo absoluto. Mientras tanto, Mia comenzó a aparecer en la oficina con regularidad, asistiendo a reuniones y ofreciendo opiniones sobre todo, desde estrategias de marketing hasta decoración de oficinas. «Madre tiene un gusto excelente y conoce a la gente adecuada», defendió Corbin cuando cuestioné su participación. «Sus conexiones nos están abriendo puertas». Esas puertas permanecieron firmemente cerradas para mí. Cuando pasé por la oficina una tarde, llevando el almuerzo para Corbin como sorpresa, encontré la recepción transformada. Las paredes, antes vacías, ahora mostraban fotos enmarcadas que documentaban el viaje de la empresa. Corbin presentando a los inversores, Corbin firmando el acuerdo de financiación, Corbin cortando la cinta de la nueva oficina, Corbin aceptando un premio empresarial local. 7 años de historia cuidadosamente seleccionados para borrar cualquier rastro de mi contribución. ¿Puedo ayudarla? La voz de Rebecca fue educadamente profesional cuando salió de su oficina junto a la de Corbin. «Estoy aquí para ver a mi esposo», respondí, sintiendo de repente que necesitaba una cita. «Está en reuniones toda la tarde. Tal vez debería haber llamado primero». En casa, Corbin empezó a trabajar cada vez más tarde. Sus explicaciones evolucionaron de disculpas a hechos a irritación cuando se le preguntaba. «Construir una empresa requiere sacrificios, Cara. Seguramente lo entiendes». Una noche, agotada por mis turnos, me quedé dormida en el sofá esperándolo. Su teléfono, que se había dejado en su prisa de la mañana, sonó con un mensaje que iluminó la pantalla. «Rebecca, trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. Pedí cena de Mizone, tu mesa favorita en la parte de atrás». Me desplacé hacia arriba. Mi estómago se tensó. Docenas de intercambios, bromas internas cada vez más familiares, cumplidos, mensajes nocturnos, nada que una asistente ejecutiva necesitara enviar. Cuando lo confronté, la negación de Corbin llegó demasiado rápido. «Estás siendo profesional, anticipándose a mis necesidades». Ese es literalmente su trabajo. A medianoche, comentando lo bien que te veías con tu traje azul. Su expresión se endureció. «Estás siendo ridícula. Por eso no puedo hablar de negocios contigo. Eres demasiado emocional, demasiado cerrada de mente». El hombre que una vez valoró mi perspicacia financiera ahora me hablaba como si fuera una niña. El cambio fue sutil al principio, un tono condescendiente aquí, una pequeña mirada de desaprobación allá, pero se aceleró rápidamente. Mi cumpleaños pasó sin reconocimiento. Nuestro aniversario se convirtió en otro martes más. Cuando su empresa apareció en una revista de negocios regional, mi nombre no se mencionó ni una sola vez en el artículo de 4 páginas que celebraba su viaje en solitario hacia el éxito.
Te entrevistaron durante 3 horas, dije, mirando las fotos brillantes de Corbin, Rebecca y Mia posando en la reluciente oficina. Nunca me mencionaste. Se encogió de hombros, apenas levantando la vista de su computadora portátil. No era relevante para la narrativa empresarial. 7 años de mi vida descartados como irrelevantes. La confirmación final llegó cuando tomé prestada su computadora portátil para pagar nuestras facturas, algo que todavía manejaba, a pesar del éxito de la empresa. Un documento estaba minimizado en la esquina, un contrato de arrendamiento para un apartamento de lujo en el centro, efectivo inmediatamente. Esa noche, Corbin no llegó a casa hasta las 3 de la madrugada. Cuando lo hizo, olía a perfume caro y excusas ensayadas. Esto ya no funciona, dijo rotundamente. Queremos cosas diferentes. A la mañana siguiente, tú y Rebecca. Su silencio fue suficiente respuesta. 2 días después, se mudó. 3 semanas después, llegaron los papeles del divorcio mientras me ataba el delantal para mi turno en el restaurante. Los motivos citaban diferencias irreconciliables. Los términos ofrecían un acuerdo único generoso que ascendía a menos de 6 meses de su nuevo salario. Cuando llamé a Corbin incrédula, Mia contestó su teléfono. Está muy ocupado, dijo, con la satisfacción evidente en su voz. Los abogados se encargarán de todo a partir de ahora. Aunque, francamente, querida, deberías estar agradecida por su generosidad. Al colgar, recordé el acuerdo prenupcial de París, todavía sellado en su sobre y escondido en mi viejo libro de texto de finanzas de la universidad, el único libro que a Corbin nunca se le ocurriría abrir. El acuerdo prenupcial se sentía pesado en mis manos mientras lo deslizaba de nuevo en el libro de texto. Por un momento, dudé. ¿Estaba realmente lista para ir a la guerra con el hombre que una vez amé lo suficiente como para sacrificarlo todo por él? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del gerente del restaurante preguntando si podía cubrir un turno adicional. La ironía no se me escapó, todavía luchando por horas mientras mi esposo alquilaba apartamentos de lujo. Esa noche, tomé una decisión. Antes de los abogados y los tribunales, Corbin merecía una última oportunidad de hacer lo correcto. Yo merecía una última oportunidad de mirarlo a los ojos. Cuando se negó, llegué a Restock Solutions justo después de las 6, cuando la mayoría de los empleados se habrían ido. La recepcionista, alguien a quien nunca había conocido, pareció sorprendida cuando entré. Lo siento, estamos cerrados para citas. ¿Tendrá que? Estoy aquí para ver a Corbin Reynolds. Soy su esposa. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh, no me di cuenta. Déjeme ver si está disponible. 5 minutos después, me llevaron a una oficina de la esquina con ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Corbin estaba sentado detrás de un enorme escritorio, su expresión cuidadosamente neutral. Esto es inesperado, dijo, sin molestarse en ponerse de pie. Pensé que habíamos acordado comunicarnos a través de nuestros abogados. No, tú decidiste eso. Yo nunca estuve de acuerdo con nada. Permanecí de pie, rechazando la silla que me ofreció a medias. Quiero escucharlo directamente de ti. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he sacrificado. Aquí vamos de nuevo con los sacrificios, suspiró, mirando su reloj. Nadie te obligó a trabajar en esos empleos, cara. No me obligaste, pero seguro que te alegraste de beneficiarte de ellos. 7 años, Corbin. Te mantuve durante 7 años de vida de startup, y te estoy compensando justamente por ese tiempo. La oferta de acuerdo es más que generosa. Me reí. El sonido sonó hueco incluso para mis propios oídos. 6 meses de tu salario por 7 años de mi vida. ¿Esa es tu definición de generosa? ¿A qué crees que tienes derecho exactamente? Su voz adquirió un tono cortante. No programaste nada, no presentaste a los inversores, no construiste relaciones con los clientes. Mantuve un techo sobre nuestras cabezas, pagué los prototipos, el equipo, las conferencias. Pequeñas contribuciones en el gran esquema. El despido casual se sintió como un golpe físico. En ese momento, me di cuenta de que el hombre con el que me casé realmente se había ido, o quizás nunca había existido. ¿Te estás acostando con Rebecca? Pregunté sin rodeos. Su momentánea vacilación me lo dijo todo. Mi vida personal ya no te concierne, respondió fríamente. Se convirtió en mi problema cuando todavía compartías mi cama mientras la perseguías. Fue ella la razón de todas esas reuniones tardías. Corbin se levantó abruptamente. No tengo que justificarme ante ti. Rebecca entiende lo que se necesita para construir algo significativo. Ella apoya mi visión sin quejas constantes sobre dinero o atención.
Apoyé tu visión cuando no era más que líneas de código en una computadora portátil de segunda mano. Te apoyé cuando comimos ramen para cenar 4 noches a la semana para que pudieras comprar espacio en el servidor. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Mia estaba allí. Su perfecto peinado y su traje de diseñador me hacían sentir muy consciente de mi uniforme de camarera. Creí oír voces elevadas. Dijo, con los ojos entrecerrados. Corbin, no deberías hablar con ellas solas. Para eso les estamos pagando a los abogados. ¿Estamos? Repetí. ¿Desde cuándo estás pagando algo? Mia. Entró completamente en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Siempre he sido la mayor defensora de mi hijo, algo en lo que claramente has fallado. Ella ya se iba, dijo Corbin con desdén. Mia colocó una mano manicurada sobre el hombro de su hijo. Cariño, esto es exactamente lo que te advertí sobre el momento en que alcanzaras el éxito. Ella aparece, haciendo demandas. Estoy haciendo demandas. Estaba incrédula. Vine aquí esperando tener una conversación honesta con mi esposo. Ex-esposo, corrigió Mia suavemente. O muy pronto. Los papeles han sido presentados. Lo sé. Me los entregaron entre turnos en uno de esos trabajos que ambos parecen pensar que no califican como trabajo real. Corbin, al menos, tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. El momento no fue intencional. Nada lo es contigo, ¿verdad? Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve. Solo dime una cosa, ¿algo de esto fue real? ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿O solo fui una fuente de financiación conveniente hasta que apareció algo mejor? Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, luego se desviaron. Queríamos cosas diferentes. Es así de simple. Qué lástima, añadió Mia, incapaz de resistirse a retorcer el cuchillo. Todos esos años desperdiciados en alguien que claramente no era tu igual. Pero has mejorado mucho. Como si fuera una señal, Rebecca apareció en la puerta, su expresión cambiando de confusión a fría evaluación cuando me vio. Siento interrumpir. Los inversores están en la línea de conferencia. Enseguida estaremos allí, respondió Corbin. La gratitud por la interrupción era evidente en su voz. Miré a los tres, mi esposo, su madre, su amante, y sentí que algo se liberaba dentro de mí. No mi corazón, que se había estado rompiendo lentamente durante meses. Esto era diferente. Este era el último hilo de esperanza de que pudiera haber alguna resolución amistosa, algún reconocimiento de nuestra historia compartida. Adiós, Corbin, dije en voz baja, pasando junto a Rebecca sin una segunda mirada. Esa noche, me senté sola en lo que una vez había sido nuestro apartamento, rodeada de los modestos muebles que habíamos reunido durante 7 años de lucha. Las fotos todavía colgaban en las paredes, evidencia de tiempos más felices, de los sueños que habíamos compartido. Las quité una por una. Durante 3 días, pasé por mis turnos mecánicamente, sirviendo comida, tomando pedidos, llevando a extraños por la ciudad, todo mientras una tormenta rugía dentro de mí. La incredulidad dio paso a una tristeza aplastante, luego a algo que no había esperado: ira. No solo hacia Corbin, Mia o Rebecca, sino hacia mí misma, por creer en alguien que me veía como nada más que un peldaño, por encogerme para encajar en el espacio que me había permitido, por olvidar mi propio valor. Al 4.º día, llamé para reportarme enferma a los 3 trabajos. En cambio, visité la biblioteca de la universidad donde una vez estudié finanzas, donde la ambiciosa y segura Cara Matthews había planeado su ascenso en el mundo corporativo antes de conocer a Corbin Reynolds. Abrí mi viejo libro de texto y saqué el acuerdo prenupcial de París de su escondite. Luego llamé al número de una abogada que un cliente habitual del restaurante me había dado una vez, por si acaso. Marilyn Chin contestó al segundo timbre. Soy Cara Reynolds, dije, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. Entiendo que se especializa en casos de divorcio que involucran negocios y activos ocultos. Así es, respondió. ¿Por qué no me cuentas su situación? Al comenzar a explicar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Las primeras chispas de determinación reemplazaban las cenizas de lo que había sido. Esto no se trataba solo de dinero o venganza. Se trataba de reclamar 7 años de contribuciones borradas, de ponerse de pie y ser tenida en cuenta, de volver a ser visible. Marilyn Chin era todo lo que necesitaba en una abogada. Aguda, inflexible y sin inmutarse por el creciente estatus de Corbin en la comunidad empresarial. Desafortunadamente, su experiencia tenía un precio que amenazaba con agotar mis escasos ahorros en cuestión de semanas. «Puedo ofrecerte un plan de pago», sugirió durante nuestra segunda reunión, sus ojos suavizándose brevemente. «Pero no te endulzaré las cosas.
Ir contra un oponente bien financiado es un desafío. He vivido con desafíos durante 7 años, respondí. No me voy a echar atrás ahora. Cuando llegó la primera fecha del juicio, empeñé mi anillo de compromiso para cubrir los honorarios de Marilyn. El pequeño diamante una vez me había parecido la cosa más preciosa del mundo. Corbin había ahorrado durante meses para comprarlo. Ahora, representaba solo otro sacrificio en una larga lista de ellos. Llegué al juzgado 30 minutos antes, vestida con el único traje de negocios que tenía, comprado para entrevistas mucho antes de conocer a Corbin. Estaba un poco pasado de moda y un poco holgado después de que años de correr entre trabajos hubieran reducido mi figura. Marilyn me recibió en las escaleras del juzgado. Su elegante maletín y su paso seguro contrastaban con mi nerviosismo. «Recuerda lo que discutimos», dijo en voz baja mientras pasábamos por seguridad. «Mantén la calma, responde solo lo que te pregunten y deja que yo me encargue de las objeciones». Fuimos los primeros en llegar a la sala del tribunal asignada, una decisión táctica por parte de Marilyn para ayudarme a calmar los nervios. 20 minutos después, las puertas se abrieron con un dramatismo teatral. Corbin entró primero, vestido con lo que reconocí como un traje a medida que probablemente costaba más de 3 meses de mi alquiler. Detrás de él, marchaba una falange de 4 abogados, cada uno con portafolios de cuero idénticos con el logotipo dorado de Harrington & Walls, una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad. Rebecca la siguió, vestida con un vestido azul marino conservador que comunicaba con éxito colega profesional en lugar de la otra mujer. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de desviarse. Por último llegó Mia, su entrada cuidadosamente calculada para lograr el máximo impacto. Con su traje de diseñador color crema y sus pendientes de perlas, colocó una mano protectora sobre el hombro de Corbin mientras tomaban asiento, inclinando deliberadamente su cuerpo para crear una barrera visual entre nosotros. «Bueno», murmuró Marilyn, «ciertamente quieren montar un espectáculo». La jueza Eleanor Mackenzie entró en la sala del tribunal precisamente a las 9. De unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño severo, imponía respeto inmediato con una sola mirada severa por toda la sala. «Prescindamos del teatro innecesario», anunció después de las presentaciones preliminares. «Reynolds contra Reynolds. Petición de disolución del matrimonio. He revisado los documentos iniciales. Señor Harrington, puede comenzar». Lawrence Harrington, socio principal y abogado principal de Corbin, se acercó al podio con la confianza de un hombre que nunca había perdido un caso. «Su señoría, este es un asunto sencillo. Mi cliente, Corbin Reynolds, fundador y director ejecutivo de Restock Solutions, busca una disolución equitativa de su matrimonio con Cara Reynolds. Hemos ofrecido un acuerdo generoso que la señora Reynolds ha rechazado inexplicablemente». «Rechazamos la caracterización de generoso, su señoría», respondió Marilyn inmediatamente. «Mi cliente contribuyó sustancialmente a la construcción del negocio del señor Reynolds durante 7 años de matrimonio. El acuerdo propuesto representa una fracción de su parte legítima». La sonrisa de Harrington no llegó a sus ojos. «Quizás deberíamos establecer exactamente qué contribuciones hizo la señora Reynolds al éxito empresarial de su esposo». Lo que siguió fue un desmantelamiento sistemático de mi historial laboral. Harrington llamó a Corbin al estrado, primero estableciendo sus credenciales como un empresario visionario que construyó algo de la nada a través de pura determinación y brillantez. Cuando el interrogatorio se volvió hacia mí, el tono cambió drásticamente. «Señor Reynolds, ¿qué empleo mantuvo su esposa durante su matrimonio?» Corbin se aclaró la garganta. «Cara tuvo varios trabajos, en su mayoría puestos de servicio». «¿Podría ser más específico?» «Era camarera en Riverdale Diner, conducía para una empresa de viajes compartidos, hizo algo de contabilidad para pequeñas empresas». «¿Y tuvo algún papel formal en Restock Solutions?» «No», respondió Corbin. «Ayudó con algo de contabilidad básica al principio, pero rápidamente superamos su nivel de habilidad». Cada palabra caía como una bofetada. 7 años de mi vida reducidos a varios trabajos y habilidades que fueron rápidamente superadas. Cuando fue mi turno de subir al estrado, Harrington se acercó con una simpatía fingida. «Señora Reynolds, ¿podría decirle a la corte cuál es su situación laboral actual?» «Actualmente tengo 3 trabajos. Soy asistente administrativa en el Westbrook Medical Center durante el día, trabajo de camarera 4 noches a la semana, y conduzco para una empresa de viajes compartidos los fines de semana». «¿Y su ingreso anual de estos puestos combinados?» Trade Saliva. «Aproximadamente $43,000 el año pasado. Menos de una décima parte del salario actual de su esposo,
observó Harrington. Diría que las consideraciones financieras jugaron un papel en su matrimonio con el señor Reynolds. Marilyn objetó inmediatamente, argumentativo y ofensivo, su señoría. Aceptado, asintió la jueza Mackenzie, mirando a Harrington. El abogado se abstendrá de insinuaciones. Pero el daño estaba hecho. La narrativa se estaba construyendo cuidadosamente. Corbin, el brillante proveedor. Yo, la esposa subempleada que buscaba un día de pago. El interrogatorio continuó sin descanso, analizando cada decisión financiera, cada elección de carrera que había tomado. ¿Por qué había dejado Meridian Financial? ¿Por qué no había buscado otras oportunidades en finanzas? ¿No era cierto que había elegido estos trabajos de baja categoría porque eran menos exigentes? Para la hora del almuerzo, estaba agotada. En el baño del juzgado, me eché agua fría en la cara, tratando de recomponerme para la sesión de la tarde. «Lo estás haciendo bien», me aseguró Marilyn. «La jueza no se está creyendo su intento de asesinato de reputación. Te ha estado observando atentamente». La tarde trajo a Mia al estrado, perfectamente peinada y ensayada. «Señora Reynolds, ¿cómo describiría el matrimonio de su hijo?» Mia ajustó sus perlas. «Corbin es excepcionalmente generoso. Apoyó las elecciones de Cara, incluso cuando limitaron su estilo de vida. Nunca la presionó para que encontrara un empleo más adecuado. Y observó a la señora Reynolds contribuyendo al éxito empresarial de su hijo». «No de manera significativa», respondió Mia con fingido pesar. «Corbin construyó esa empresa a través de innumerables noches sin dormir y una innovación brillante». Cara parecía contenta con permanecer en la periferia. Su testimonio continuó, pintando el retrato de un joven emprendedor agobiado por una esposa poco ambiciosa que luego tuvo la audacia de reclamar el crédito por su éxito. «Siempre parecía fascinada por las posibles recompensas financieras», añadió Mia sin que se le preguntara. «Siempre preguntaba por los inversores y la financiación en lugar de por la tecnología en sí». A última hora de la tarde, el ambiente en la sala del tribunal era sofocante. La jueza Mackenzie pidió un breve receso antes de los alegatos finales. «No vamos a esperar más», le susurré a Marilyn. «Quiero presentar el acuerdo prenupcial ahora. Acordamos guardarlo para la refutación. Me están enterrando. No puedo soportar otra hora de esto». Cuando se reanudó el procedimiento, Harrington comenzó un resumen práctico. La jueza escuchó impasiblemente hasta que Corbin interrumpió repentinamente a su propio abogado. «Su señoría, ¿puedo hablar directamente?», preguntó con la confianza de alguien acostumbrado a que se le dé la palabra. La jueza Mackenzie levantó una ceja, pero asintió. Corbin giró ligeramente, asegurándose de que su perfil estuviera dirigido hacia mí, pero sus palabras llegaron a toda la sala del tribunal. «Construí algo significativo, algo que emplea a 30 personas y ayuda a cientos de pequeñas empresas. Yo lo hice, no Cara». Su voz se endureció. «Solo busca mi dinero. Nunca ha tenido un trabajo de verdad». La sala del tribunal se quedó en silencio. 7 años de sacrificio reducidos a una burla por el hombre al que le había dado todo. Su madre, Mia, sentada detrás de él, asentía con aire de suficiencia, sus uñas manicuradas golpeando ligeramente contra el pulido banco de madera. Me levanté, con las piernas temblorosas, pero la voz firme. «Su señoría, me gustaría presentar este acuerdo prenupcial de París». El sobre de Manila se sentía cálido en mis manos mientras se lo pasaba a Marilyn, que se acercó al estrado con pasos mesurados. La jueza Mackenzie aceptó el documento con una ceja levantada. «¿Un acuerdo prenupcial?», preguntó, examinando la primera página. «Señor Harrington, estaba al tanto de la existencia de este documento». La compostura del abogado se deslizó momentáneamente mientras miraba a Corbin, cuya expresión se había transformado de una confianza engreída a un horror creciente. «Su señoría, esta es la primera vez que oímos hablar de un acuerdo prenupcial. Cuestionamos su autenticidad y relevancia en esta etapa tardía». Marilyn sonrió levemente. «El documento está fechado y notariado en París, Francia, hace 7 años, durante la luna de miel de la pareja. Lleva la firma del señor Reynolds, que puede ser verificada por el experto del tribunal si es necesario». La jueza Mackenzie ajustó sus gafas, escaneando las páginas con creciente interés. «Esto parece estar en orden. ¿Le importaría resumir las partes relevantes para el tribunal, señorita Chin?» «Ciertamente, su señoría. El acuerdo prenupcial reconoce explícitamente las contribuciones financieras de mi cliente a la fundación de Restock Solutions. Clasifica estas contribuciones como capital de sudor
y establece a la señora Reynolds como propietaria del 49% de la empresa y todos los activos relacionados. La sala del Tribunal Estado en Murmelos. Al otro lado del pasillo, el rostro de Corbin había palidecido. Le susurró frenéticamente a Harrington, que parecía igualmente sorprendido. La mano perfectamente manicurada de Mia voló a su garganta, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación. Además, continuó Marilyn por encima del alboroto, el acuerdo contiene una cláusula que, en caso de divorcio, la participación accionaria de la señora Reynolds sería reconocida independientemente de cualquier acuerdo de divorcio. La jueza Mackenzie silenció la sala con un solo golpe seco de su mazo. Señor Reynolds, reconoce su firma en este documento. Corbin se levantó lentamente, tirando de su cuello. Su señoría, puede que haya firmado algo en París, pero no era plenamente consciente del contenido. Era nuestra luna de miel. Había champán involucrado. Está sugiriendo que estaba intoxicado cuando firmó un documento legal, señor Reynolds. El tono de la jueza dejó claro que esta no era una defensa favorable. No intoxicado, tal vez, pero no plenamente consciente de lo que estaba firmando. No pude evitar hablar. Estaba lo suficientemente sobrio como para reunirse con los inversores ese mismo día y asegurar nuestra primera ronda de financiación. La jueza Mackenzie asintió pensativamente. Señorita Chin, por favor continúe. Marilyn procedió a enumerar los años de múltiples trabajos que había realizado, las cantidades específicas que había contribuido a los gastos comerciales y las horas no pagadas que había dedicado a la contabilidad y el apoyo administrativo durante los primeros días de la empresa. La señora Reynolds no solo apoyó a su esposo emocionalmente, su señoría. Ella financió su sueño mientras trabajaba en 3 empleos simultáneamente. Restock Solutions existe hoy gracias a su sacrificio e inversión financiera directa. Durante los siguientes 20 minutos, la sala del tribunal se transformó. Ya no era la esposa cazafortunas que buscaba un día de pago inmerecido. En cambio, el retrato que emergía era el de una mujer que había invertido años de trabajo y miles de dólares en una sociedad, solo para ser borrada de la narrativa una vez que llegó el éxito. La jueza Mackenzie escuchó atentamente, ocasionalmente dirigiendo preguntas a ambos abogados. Cuando Marilyn concluyó su presentación, la jueza se quitó las gafas y se dirigió a la sala. Voy a hacer un receso de 30 minutos para revisar este documento a fondo. Cuando volvamos a reunirnos, daré mi fallo preliminar sobre la división de bienes y el reconocimiento de la propiedad. Su mirada recorrió al equipo legal de Corbin. Les sugiero que usen este tiempo para hablar con su cliente sobre un enfoque más realista para el acuerdo. En el pasillo de afuera, Marilyn me apretó el brazo suavemente. Eso fue mejor de lo que podíamos haber esperado. La jueza claramente ve la injusticia aquí. Antes de que pudiera responder, Harrington se acercó, su confianza anterior notablemente disminuida. Señorita Chin, señora Reynolds, una palabra. Miró a su alrededor, asegurándose de la privacidad. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo significativamente mejorado si está dispuesta a negociar fuera de la sala del tribunal. Pensé en todas las noches que había llevado a extraños por la ciudad mientras Corbin trabajaba en su código, las vacaciones que había perdido con mi familia porque no podía permitirme el tiempo libre de múltiples trabajos, los sueños que había aplazado mientras alimentaba los suyos. Respondí con calma, eso no es negociable, pero estoy dispuesta a discutir los términos de cómo estructuraremos la relación comercial en el futuro. Cuando volvimos a reunirnos, la jueza Mackenzie no perdió tiempo en preámbulos. Habiendo revisado el acuerdo prenupcial, lo considero válido y vinculante. Por la presente, se reconoce a la señora Reynolds como propietaria del 49% de Restock Solutions y todos los activos relacionados. Miró a Corbin por encima de sus gafas. Señor Reynolds, el tribunal desaprueba los intentos de tergiversar las contribuciones matrimoniales, especialmente cuando la evidencia documentada contradice esas afirmaciones. Al otro lado del pasillo, Mia agarró sus perlas con tanta fuerza que temí que se rompieran. Rebecca miró al frente, evitando cuidadosamente el contacto visual con nadie. El propio Corbin parecía haber envejecido años en una sola tarde. El director ejecutivo seguro reemplazado por un hombre que enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Además, continuó la jueza, dada la importante participación accionaria de la señora Reynolds en una empresa en crecimiento, niego la moción de manutención conyugal por innecesaria. Las partes asistirán a mediación para determinar cómo estructurar su relación comercial en el futuro, o alternativamente, para negociar una compra de la participación de la señora Reynolds a un valor justo de mercado.
Al salir de la sala del tribunal, me sentí extrañamente vacía. La victoria era completa, la reivindicación absoluta. Pero 7 años de mi vida todavía se habían reducido a porcentajes y cantidades en dólares. Ningún fallo legal podía restaurar la confianza que había perdido, no solo en Corbin, sino en mi propio juicio. Afuera, en las escaleras del juzgado, se habían reunido periodistas, alertados por el giro inesperado en lo que parecía ser un caso de divorcio rutinario. Marilyn respondió a sus preguntas con pericia mientras yo estaba en silencio a su lado, todavía procesando los eventos del día. Señora Reynolds, ¿cómo se siente al ser revelada como la socia oculta detrás del éxito de Restock Solutions?, gritó un periodista. Antes de que pudiera responder, una voz familiar se abrió paso entre la multitud. Cara no va a hablar hoy, anunció Corbin, saliendo del juzgado con su séquito. Este es un asunto privado que resolveremos profesionalmente. Encontré su mirada directamente por primera vez desde su arrebato en la sala del tribunal. En realidad, creo que he estado callada durante demasiado tiempo. Dirigiéndome a los periodistas, hablé con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Restock Solutions se construyó sobre la base de la asociación, el sacrificio y una visión compartida. Espero con interés su continuo éxito. Si sigo involucrada o no dependerá de cuán genuino sea el compromiso con la asociación en el futuro. Un año después, estaba de pie junto a la ventana de mi oficina en el centro, viendo las luces de la ciudad parpadear al anochecer. Después de meses de tensas negociaciones, Corbin y yo habíamos llegado a un acuerdo. Una compra estructurada de mi participación accionaria, con pagos distribuidos en 5 años para evitar desestabilizar la empresa. Los términos eran lo suficientemente favorables como para permitirme lanzar Matthews Financial Advisors, especializada en ayudar a las mujeres emprendedoras a obtener financiación y proteger sus intereses. La ironía no se me escapó. Mis años de lucha junto a Corbin me habían dado una educación que ninguna escuela de negocios podía proporcionar. Mi asistente llamó suavemente antes de entrar. Su cita de las 5 está aquí, y estas acaban de llegar. Colocó un ramo de lirios en mi escritorio junto a un pequeño sobre. Dentro había una breve nota. Felicidades por el artículo de Forbes. Te mereces el reconocimiento. Sí, la revista me había nombrado una de sus emprendedoras a seguir, destacando tanto mi nueva empresa como la historia detrás de ella. El artículo había sido justo tanto con Corbin como conmigo, reconociendo su brillantez técnica al tiempo que acreditaba mi gestión financiera durante los primeros años críticos. No respondí a la nota. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos como monumentos a las lecciones aprendidas. Pero me quedé con las flores. Esa noche, mientras cenaba con amigos de verdad que me habían apoyado durante los días más oscuros, me encontré riendo genuinamente por primera vez en años. Tal vez. El peso que me había oprimido durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Había recuperado no solo mi valor financiero, sino algo mucho más valioso, mi voz. Y esta vez, no dejaría que nadie la silenciara.